Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es lunes 9 ya de febrero, es lunes. No guarde usted el paraguas porque queda lluvia aún por lo menos hasta el jueves. Ojo que también hay fuerte viento, especialmente en Teruel, en Ceuta y en Almería. Lunes de resaca electoral. Sánchez lleva 2 de 2. Pierde las elecciones en Extremadura, fue en diciembre, y pierde las de ayer domingo en Aragón. Gana las elecciones al Partido Popular, pero eso sí, cede 2 escaños que tendrá que negociar con el gran vencedor de la cita, con Vox, segunda fuerza política en una de las 3 capitales, en Teruel. Lunes de resaca electoral también en Portugal, en nuestro país vecino. El socialista José Segura gana con una amplia mayoría. Y en Japón, la coalición liderada por la primera ministra Sanai Takaichi consigue 2/3 de la Cámara Baja en el Parlamento. El Nikkei de Tokio está marcando un nuevo récord, suma más de un 4% y está arrastrando al resto de índices en Asia, que están ahora mismo todos en verde. Sube también el yen frente al dólar, pero los movimientos se producen en bandas muy estrechas. La dama de hierro nipona, como le gusta que la llamen, por su admiración a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, arrasa en unas elecciones generales que ella misma adelantó para fortalecer su liderazgo. La jornada electoral ha estado marcada por las fuertes nevadas que ha obligado a algunos colegios electorales a aplazar su apertura o a cerrar antes de la hora prevista, aunque el voto anticipado ha superado al de otras citas electorales. Takaichi daba así las gracias. Y así hemos llegado a unas elecciones en plena temporada de nieve. Quiero expresar mi gratitud a las numerosas personas que desafiaron el frío intenso y caminaron por las calles nevadas para emitir su voto bajo el gobierno de la coalición del Partido Liberal Democrático y el Partido de Kokoro de Japón. Vamos a presentar promesas totalmente nuevas. A la líder nipona le ha salido muy bien la arriesgada apuesta. La coalición encabezada por el Partido Liberal Democrático, PLD, se encamina a obtener más de 316 votos de los 465 escaños en juego en la Cámara Baja. Recuperaría así una supermayoría estable que había perdido tras años de escándalos de financiación irregular y la sucesión de líderes grises cuya popularidad se ha desplomado en las encuestas. Este resultado ha sido una victoria histórica. La contundente victoria de Takaichi no oculta las tensiones profundas que atraviesa el país: crecimiento anémico, una deuda pública gigantesca y una profunda crisis demográfica. El programa económico de la primera ministra refleja esta urgencia. En primer lugar, lo que más urgentemente quise destacar fue la necesidad de una política fiscal responsable y proactiva para lograr un cambio importante en los enfoques económicos, fiscales y políticos. En este marco, la gestión de la crisis y las iniciativas de crecimiento deben llevarse a cabo con una sólida colaboración entre los sectores público y privado. Takaichi ha defendido una política fiscal expansiva para reactivar la economía y estimular el consumo interno, así como canalizar la inversión hacia industrias estratégicas, semiconductores, maquinaria de precisión o equipos para la fabricación de chips. Takaichi ha prometido también reforzar las capacidades militares y seguir aumentando el gasto en defensa ante la presión de Corea del Norte y la creciente rivalidad con China. En marzo, Takaichi viajará a Washington para una cumbre con el presidente Donald Trump, quien la ha apoyado públicamente durante la campaña tras prometer inversiones japonesas millonarias en Estados Unidos como parte de un acuerdo comercial destinado a reducir aranceles sobre productos nipones. Bueno, estamos viendo cómo los mercados inician la semana con esa resaca, con esa victoria electoral de Takaichi. El Nikkei, como digo, está en zona de récord, está arrastrando al resto de los índices, todos ellos están en positivo, mirando a la tecnología que se recupera, y todo ello en la antesala de datos macro importantes en Estados Unidos y con la mirada puesta en el oro, que vuelve a recuperar Eva Villanueva los $5.000. Buenos días. Muy buenos días, Ana. Pues sí, son los mercados asiáticos los que a esta hora están revelando la crónica, ya que están abiertos y además cotizando, lo que está siendo más que esperada victoria aplastante de Takaichi. Dices euforia bursátil, la que se vive en Tokio tras confirmarse esa victoria, ha llegado a dispararse un 5% y ha cruzado por primera vez los 57.000 puntos, aunque a esta hora lo tenemos más relajado, lo tenemos en 56.557 puntos y por supuesto con la mirada puesta en un dólar yen que también se ha fortalecido
fortalecido hasta los 156,88 unidades frente al dólar. Sin embargo, la perspectiva de un mayor endeudamiento por parte del Gobierno impulsa los rendimientos de los bonos del Gobierno nipón a 2 años a su nivel más alto desde 1996 en el 1,3%, el a 10 años hasta el 2,27% y el de 20 años toca 3,15%. Todo mientras Asia se suma al rally apoyándose en una tecnología que hoy ayuda y, por supuesto, importante a esta hora ver lo que pasa en un mercado de futuros y mirando al principal mercado del mundo, donde después de una semana volátil en la que hay que recordar cómo el índice del Dow Jones del Industriales marcaba un hito histórico al cruzar los 50.000 puntos por primera vez en una jornada donde los índices se recuperaban del orden del 2% y a esta hora los futuros de Wall Street que se muestran con avances moderados de cara a lo que va a ser una semana repleta de grandes referencias macroeconómicas, con la mirada además en ese informe de empleo rezagado. Los futuros del Nasdaq avanzan un 0,09%, los del Dow Jones algo más y los del S&P 500 un 0,08%. Y todo con un mercado de divisas que sigue teniendo la mirada puesta en un dólar y en su debilidad. El euro dólar a esta hora en una 18,45 unidades. El dólar que ha tocado su nivel más bajo desde el 4 de febrero, después de que Mary Daly de la Fed dijera que podrían ser necesarios 1 o 2 recortes más de tipos para contrarrestar la debilidad en el mercado laboral. Y como decías, protagonismo en un mercado de los metales preciosos donde el oro extiende las ganancias y cotiza de nuevo por encima de los $5.000, precisamente ayudado por esa caída del dólar. Y en las commodities, el petróleo, vemos cómo cae hasta ahora el 1%, el Brent 67,32 unidades y el West Texas en los 62,89 unidades, pendientes de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán que avanzan y con la mirada puesta, ojo, en Europa. Los futuros europeos anticipan apertura en Alemania del 0,31% de subida y algo mejor en el Eurostoxx 50. Atentos a los datos de empleo e inflación en Estados Unidos esta semana, pero también, Rubén Gil, hay otras referencias. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, además de ese informe de empleo que se va a conocer el miércoles y el viernes, ese dato de IPC, que se retrasan, como ya venimos contando, por el cierre parcial del gobierno. Además, los inversores van a conocer durante los próximos días el informe anual del Banco Central Europeo hoy lunes, las ventas minoristas en Estados Unidos mañana martes, el IPC de China el miércoles, PIB de Reino Unido el jueves y el PIB de la eurozona junto al IPC aquí en España el viernes. En el lado empresarial presentarán cuentas esta semana compañías como Unicredit, se esperan para el día de hoy, Barclays, AstraZeneca, Ferrari, BP, Mafre, Total Energy, Coca-Cola, Ford y Moderna, entre otras, y además atentos a la votación en el Parlamento Europeo de las cláusulas de ese acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, a la reunión informal de líderes europeos del jueves, con la que buscan impulsar el mercado único y la competitividad de Europa, y a la conferencia de seguridad de Múnich, que va a tener lugar el viernes y a la que no han sido invitadas las autoridades de Irán en medio de las protestas que vive el país. Y en clave nacional, los principales partidos reúnen hoy a sus directivas para analizar el resultado de las elecciones en Aragón, que ha ganado el Partido Popular. Tal y como apuntaban las encuestas, aunque los de Jorge Azcón pierden 2 escaños respecto al resultado de hace 2 años. Solo hay un partido que puede esta noche decir que ha ganado las elecciones. Con 26 diputados por Zaragoza, Huesca y Teruel, no hay ningún otro partido en esta comunidad autónoma que haya tenido el resultado que ha tenido el Partido Popular. Hemos ganado las elecciones y eso significa que solo el Partido Popular puede formar gobierno para los próximos 4 años. Para ello, el Partido Popular necesitaría negociar con Vox, tercera fuerza política, en el día de ayer, duplicando su anterior representación hasta los 14 diputados. Su candidato, Alejandro Nolasco, celebraba así este resultado. Queremos decir que ha ganado el decir sí al sentido común y no a la estafa. Muchas gracias, mis primeras palabras. Ha ganado el sentido común y lo que se ha demostrado es que también en Aragón se quiere el doble de votos. Por su parte, el Partido Socialista de la ex portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se hunde hasta los 18 escaños, igualando el peor resultado de su historia en esta comunidad. Y que desde ya
asumimos el resultado de estas elecciones y nos hacemos cargo del papel que nos corresponde y que desde mañana mismo vamos a liderar la oposición en esta comunidad autónoma, una oposición que además va a ser una oposición vigilante, una oposición seria y una oposición responsable. La Junta aragonesista dobla escaños y llega hasta los 6, Teruel existe, pierde 1 y se queda en 2, e Izquierda Unida suma un representante en el próximo Parlamento de Aragón. Son las 7:10, esto es Radio Intereconomía. El lunes nos dejan más noticias. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Los maquinistas de tren comienzan hoy la huelga de 3 días para pedir mejoras en las infraestructuras tras los accidentes de Adamuz y Rodalíes. Paros convocados por el sindicato de maquinistas que afectará a todo el sistema ferroviario, incluido cercanías, y que podría afectar a 15.000 trenes durante estos 3 días. Coincidiendo con el comienzo de esta huelga, el ministro de Transportes, Óscar Puente, estaba este domingo en Arabia Saudí para firmar la continuidad de Renfe en el AVE a la Meca. El ministro de Seguridad Social reúne hoy a los agentes sociales para avanzar en la mejora de las bajas médicas. El encuentro se produce 6 meses después de la última reunión y tras el informe que publicaba la semana pasada la AIREF sobre las deficiencias en la gestión de las bajas laborales y su impacto en el absentismo. El departamento dirigido por el Masaiz puso sobre la mesa la posibilidad de una reincorporación gradual de los trabajadores a sus puestos tras una baja médica y solo una vez emitida el alta. En Portugal, el socialista António José Seguro gana las elecciones presidenciales. Seguro se impuso al líder de Chega con el mayor número de votos obtenidos por un único candidato presidencial en Portugal desde la Revolución de los Claveles, con casi el 67% de los votos en la segunda vuelta de unos comicios marcados por el temporal que obligaron a cancelar la votación en varias localidades. Los vencedores de esta noche son los portugueses y la democracia, cada uno en su tiempo y a su manera, ha servido a nuestro país con dedicación y compromiso con el interés nacional y con la democracia. Yo serviré a Portugal con el mismo compromiso, pero con mi propio estilo. Irán mantendrá diálogo con Estados Unidos, pero reitera sus líneas rojas. Teherán está dispuesto a alcanzar un acuerdo tranquilizador sobre su programa nuclear, pero no va a aceptar el enriquecimiento cero de uranio ni tampoco el desarme. Además, advierte de consecuencias si es atacado. Donald Trump califica de muy buena